gracias. Estamos apretados de tiempo. Va a empezar la intervención de Javier Asensio. Recuerdo, es profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y empieza su presentación. Bueno, muchas gracias. Me temo que no voy a estar a nivel de la presentación de José María Gay. No tengo fotos, no tengo tampoco... Pues, ¿se me oye bien al final? Sí. De hecho, vamos a hablar de lo mismo. Voy a cubrir casi el mismo problema. ¿En qué situación estamos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y por qué se está generando esta crisis? Algunas de las cifras coinciden y creo que algunas de las que voy a utilizar son de las que él ha criticado porque están consolidadas, pero en todo caso el discurso es similar. Si puedes pasar a la siguiente. Lo que voy a hacer va a ser, de una forma más o menos cronológica, explicar... Bueno, quería disculparme antes de empezar. Yo no soy experto ni en macroeconomía ni en finanzas y lo que voy a decir, cualquiera de vosotros que haya seguido la prensa o la literatura económica con un poco de interés puede perfectamente complementarlo y avanzarlo, ¿vale? Por lo tanto, no me considero experto en el tema concreto. Pero bueno, voy a dar mi visión personal sobre esta cuestión, que es cronológica. En primer lugar, cómo se ha gestado, cómo se ha generado esta crisis durante el periodo 95, desde los 90 hasta el 2007, cómo explota o por qué explota concretamente en el año 2007, qué soluciones a nivel más o menos global se han intentado o de hecho deben seguir intentándose como solución a esta crisis y de qué forma, y esto es una opinión mucho más desestructurada o menos coherente con el discurso anterior, de qué forma podemos crecer o podremos crecer una vez hayamos superado la crisis. No es que el punto 4 sea una receta anticrisis. Si vas a la siguiente, a ver, la idea que también el profesor Gay ha mencionado. La crisis es una crisis de deuda privada. Estamos como estamos porque los agentes privados, familias e empresas de este país, se han sobreendeudado respecto a los criterios o los niveles que eran habituales en el pasado o que serían normales en una situación, llamémosle, estacionaria o de crecimiento habitual, y ese sobreendeudamiento ha alimentado una máquina, básicamente a través de la construcción, de la cual se ha generado un crecimiento económico que, por lo tanto, era irreal en cierto modo o estaba basándose en una deuda. ¿Por qué se han endeudado las familias de una forma tan radical como veremos a continuación durante estos años? Básicamente porque han coincidido tres fenómenos, dos fundamentales y un añadido, que no se habían dado en ningún otro momento de nuestra historia. En primer lugar, al acceder al euro, ocurre que los tipos de interés hipotecarios, por tomar una referencia, que eran del nivel del 15, del 18, incluso del 20% a final de los años 80, a principios de los 90, han bajado al nivel del 3% y se han mantenido a niveles del 3% durante un periodo muy largo de tiempo. Esto en principio es bueno. O sea, pagar menos por endeudarse es bueno para las empresas, es bueno para las familias y de hecho era la gran ventaja del euro. O sea, si queríamos entrar en el euro era para eliminar riesgo país, para tener más solvencia como país y para dejar de pagar hipotecas al 15%. Este fenómeno, que se produce desde el 95 hasta ahora, hasta el 2007, y siglos tipos bajos, coincide con un segundo elemento que es también extraordinario, que es que los mercados de capital internacionales han sido tremendamente líquidos, en el sentido de que ha habido una oferta de ahorro extraordinariamente elevada que se ha canalizado hacia demandantes de ese ahorro, que éramos inversores, familias o empresas en todo el mundo. Esto ha sido el ahorro de los países del Golfo Pérsico, el ahorro de Alemania, el ahorro de Japón, el ahorro de China, la falta de demanda de ahorro de países que tradicionalmente habían pedido ese ahorro en América Latina o en el este de Asia. Digamos que a nivel internacional se produce una situación en los mercados de capitales tremendamente favorable para quien demande ahorro. Hay mucho ahorro y es barato. Y el tercer elemento es que nuestros bancos pueden, quizá por primera vez, de hecho gracias a pertenecer al euro, endeudarse muy fácilmente en los mercados de capital internacionales, forman parte de una globalización financiera que permite que cualquier caja de ahorros española conceda hipotecas a nivel minorista y recoloque esa deuda en un mercado mayorista al cual tiene acceso a unas condiciones que tradicionalmente no había tenido. Formamos parte, de hecho, de unos mercados de capital perfectamente integrados. Bueno, esa combinación de ahorro barato, de capitales muy accesibles, permanentemente genera habitualmente burbujas, en el sentido de que se buscan activos que se vayan a revalorizar, que sean durables, que sean fáciles de transmitir y que estén disponibles de una forma más o menos líquida. Y eso típicamente es el sector inmobiliario. Tenemos como resultado de esa combinación, si pasas a la siguiente aquí lo que tenemos es, en la línea roja, es la caída de los tipos de interés, el porcentaje que anualmente, la serie empieza en el 91 y acaba en 2011. La caída de los tipos de interés desde niveles del 16% a niveles inferiores al 5%, y la línea azul es la revalorización anual de, básicamente, del mercado de los precios de la vivienda entre el 97 y el 2007. Fijaros que todo lo que es la línea azul por encima de la roja implica que si hipotecaba para comprar un piso y lo vendiera, ganaba dinero. Ganaba dinero sin hacer nada, comprando y vendiendo. Son tipos de interés reales negativos que
estimulan la especulación en el sentido de comprar y vender sin manipular el producto. Bueno, esto ha generado que en el sector de la construcción realmente ha sido el motor del crecimiento durante toda esta etapa. Y una advertencia, esto en la transferencia anterior lo es igual, no fue de más. Esta deuda, aunque nosotros nos conceda una hipoteca a 20 o 30 años, el banco que nos la concede la tiene que refinanciar a corto y medio plazo. Es decir, al banco no le están prestando el mercado de capitales internacionales a 20 o 30 años. Le están prestando a 2, a 3, a 5, a 7. Por lo tanto, este juego, este endeudamiento vía sistema financiero con el resto del mundo, se basa en un supuesto, que es que podemos refinanciar, o el banco podrá refinanciar regularmente su deuda. Si eso no ocurre, se rompe el juego. Y hasta el año 2007 esa refinanciación había sido tremendamente sencilla gracias a la elevada liquidez de los mercados de capital. Esto había pasado en España, había pasado en Irlanda, había pasado en Estados Unidos, había pasado básicamente en todos los países que habían experimentado una caída de tipos de interés o un mercado inmobiliario en el cual se habían generado estas dinámicas. No en todos los países, pero en bastantes. ¿Cuándo se acaba la fiesta? ¿Cuándo se acaba este proceso de... Bueno, perdón. No es así. Solo tengo aquí, pero no estoy siguiendo. Bueno, esto es la manifestación de ese proceso de endeudamiento. Es el mismo gráfico que ha presentado el profesor Gay antes. Este es en porcentaje del PIB. La serie empieza en el año 80. De alguna forma podemos tomar el nivel medio, básicamente como referencia de largo plazo. A partir de los años 90 hasta el 2007, la deuda de las empresas no financieras pasa de en torno del 50 al 140% del PIB, es deuda bruta, pasivos financieros sin acciones. Las empresas pasan del nivel del 50 al 140, las familias, que también se endeudan, básicamente en compra de pisos, pasan del nivel del 30% al nivel del 80%. Comentaba antes Ángel de la Fuente, aquí detrás hay unos activos, es verdad, o sea, se endeudan para comprar unos activos. Pero el problema es que cuando estos activos son inmobiliarios o son suelo, en forma de muchas empresas, y se deprecian cuando se acaba este mecanismo de crecimiento basado en la construcción, los pasivos no tienen de hecho son mayores que los activos, como hemos visto en los balances bancarios anteriormente. Y el sector público, de hecho, se desendeuda. O sea, hasta el comienzo de la crisis la deuda pública ha ido cayendo. Por lo tanto, algo que se ha dicho bastantes veces, porque conviene reforzar, no es una crisis de deuda pública la del 2007. Lo es quizá actualmente cuando, como resultado de la crisis, el aumento del gasto o los estabilizadores automáticos del presupuesto público aumenta la deuda y deja de poderse financiar. Pero aquí, de hecho, no hay un problema de deuda pública, hay un problema de deuda privada. Bueno, sigo con esto. ¿Cuándo se inicia la crisis? Cuando, de hecho, este proceso de crecimiento llega a su fin. Bueno, el 9 de agosto del 2007. Es una fecha, eso a mí me gusta remarcarlo. La crisis no empieza con Lehman Brothers. Lehman Brothers quiebra en septiembre del 2008. Antes, en agosto del 2007, ha tenido lugar la crisis de las hipotecas subprime, que básicamente, en un esquema muy similar al que he descrito de la economía española, en Estados Unidos, en algunos mercados está ocurriendo algo parecido. Bancos estaban concediendo hipotecas de alto riesgo, refinanciándolas con títulos financieros, con los famosos CDOs, que son cédulas hipotecarias básicamente redefinidas, en un mercado mayorista donde muchos de los compradores de estos títulos no son conscientes de los riesgos que están asumiendo. Cuando estos riesgos se hacen patentes en el año 2007, automáticamente se crea una crisis de confianza de unos intermediarios financieros respecto al resto. Esto seca el mercado interbancario, que es el mercado en principio más líquido, donde los bancos obtienen la liquidez a corto plazo. Esa ausencia de crédito arrastra o provoca las primeras quiebras bancarias. Northern Rock, en el caso de un pequeño banco británico, Dexia, Fortis también, Lehman Brothers como banco de inversión dicho tamaño, y muchos otros. Todavía no han caído las cajas de ahorro españolas, pero por el mismo proceso acaban cayendo años más tarde, están cayendo actualmente. El gasto público actúa con políticas voluntariamente keynesianas para intentar compensar esa crisis, pensando equivocadamente que es una crisis de demanda transitoria, cuando de hecho lo que hay es un volumen de deuda privada tan elevado que ningún aumento del gasto público puede llegar a compensarlo. O sea, no es posible aplicar políticas keynesianas en este contexto. Y a partir del 2010, empezando con la crisis griega o con la evidencia de que en Grecia están manipulando las cuentas, se produce una crisis de confianza igualmente en la deuda pública. Hay una ausencia de capital que quiera prestar ese nivel de riesgo, y la crisis de deuda privada se convierte también en una crisis de deuda pública. Esto es muy brevemente y muy por encima, de hecho, el argumento de la crisis. O sea, este mecanismo de refinanciación de la deuda se gripa, desaparece, porque la confianza en que puedan ser devueltas esas deudas básicamente se volatiliza,
y nos planteamos, nos encontramos con la situación de salir de la crisis. O sea, ¿cómo solucionamos esto? ¿Qué hay que hacer para salir? De forma muy esquemática, y esto, en caso podemos entrar luego en el debate. Si el problema es la elevadísima deuda privada que no podemos pagar porque la hemos dedicado a comprar activos inmobiliarios o empresariales, o del tipo que sea, que no van a producir el rendimiento para poder devolver esa deuda, la cuestión es muy fácil. ¿Quién asume los costes de la deuda? ¿Quién salda esas deudas privadas en el caso de la economía española? Y hay cuatro opciones, o una combinación de las cuatro. Puede ser que lo asuman los propios endeudados, las familias y empresas que han asumido esas deudas, que las paguen. Bien, esto en cierto modo implica que quien asume una hipoteca la acaba de pagar. ¿Qué ocurre? Son inasumibles muchas de esas deudas y estas deudas se tienen con el sistema bancario, que si no se acaba pagando esa deuda, provoca la quiebra del propio sistema bancario. Por lo tanto, es un ajuste lento, muy costoso, arrastra al conjunto del sistema financiero y al conjunto de la economía. Opción B. Rescatemos a los agentes privados desde el resto de la sociedad. O sea, que el sector público asuma esos costes. Puede hacerlo en forma de rescate del propio sistema bancario, en forma de ayudas sociales o compensación de rentas a las familias y las empresas peor colocadas, o básicamente con una combinación de medidas impositivas o medidas de gasto. En cierto modo también se está haciendo. O sea, también el sector público, su déficit público es el resultado de un desfase de ingresos y de gastos, porque el crecimiento económico en el cual se había basado su equilibrio anterior ha desaparecido y tiene que seguir asumiendo prestaciones de desempleo, pensiones o ayudas de todo tipo, o el funcionamiento de la administración. ¿Qué ocurre? Que es que la magnitud de esa deuda hace inasumible por parte del sector público, el conjunto de los contribuyentes, ese proceso. Y además tiene unos efectos redistributivos bastante importantes. O sea, si rescatamos a los bancos, estamos de alguna forma compensando las deudas que los hipotecados tienen con esos bancos con los impuestos del conjunto de la sociedad. ¿Es esto justo? ¿Es deseable? No doy la respuesta, no tenemos una respuesta particular o de hecho individual, pero la magnitud de pretender utilizar únicamente al sector público para rescatar al conjunto de la deuda privada lo hace inasumible. Solución, resto del mundo. ¿Y si no rescata el sector público del resto del mundo? Es decir, que los contribuyentes, digamos, alemanes o del resto de Europa, a través del Banco Central Europeo, de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, no rescaten, nos concedan un crédito, o mejor aún, una transferencia, y podamos saldar esas deudas, sea a través del sistema bancario, sea a través, básicamente, del sector público o de las entidades financieras. ¿Qué ocurre? Que a cambio estos contribuyentes del resto del mundo nos exigen una política de ajuste para que les devolvamos esa ayuda. Y por lo tanto, al final nos piden la opción A más la opción B, de hecho quizá con más dureza, pero es una opción. Opción D, bueno, que el sector privado del resto del mundo también lo presta. Al final, ¿quién prestó a los bancos? Fueron otros bancos mayoristas, fondos de inversión, o family offices, o quien demonios haya sido, ahorradores que colocaron sus préstamos o inversores en bancos mayoristas que prestaron a los bancos españoles. Asumieron un riesgo, y por eso pide una prima de riesgo muy elevada actualmente. Bueno, podemos decirle que no les vamos a pagar, o que una parte de las deudas no se van a pagar. Esto técnicamente es un default, es una quiebra del sistema privado. Tiene el problema de que actuar de esa forma te cierra el acceso a los mercados de capital de forma bastante duradera. Es lo que Argentina, en cierto modo, hizo en la crisis del 2001. Todavía creo que no ha conseguido hacer emisiones de capitales. Ninguna de estas soluciones es deseable ni es fácil. Y de hecho es una combinación de las cuatro, las que con diferentes tecnicismos o problemas legales se están intentando. Es un tema de magnitudes. ¿Cuánto debe asumir el sector privado endeudado? ¿Cuánto debe asumir el sector público? ¿Cuánto debe asumir los organismos internacionales que nos puedan rescatar? ¿Cuánto deben asumir los prestamistas que arriesgaron prestando indirectamente a las familias y empresas españolas? Cuando ya hemos salido de esta crisis, ¿cómo creceremos? Y esto ha puesto 2012, pero puede ser 2015 o 2018 o cuando sea. La primera, no será la construcción. Estas llamadas a veces incluso sospechosamente de la patronal de la construcción o de la inversión en infraestructuras, pidiendo que el sector público genere ingresos para volver a construir o a generar grandes infraestructuras, están pidiendo de alguna forma recuperar el mismo modelo de crecimiento. No volverá a bajar los tipos de interés 12 puntos de forma permanente, no pueden bajar otra vez. Por lo tanto, no vamos a tener un shock externo o interno, mejor dicho, en forma de abaratamiento del crédito de esa forma. Por lo tanto, eso no es una solución. Tenemos que conseguir otros modelos de crecimiento. Aquí habitualmente el discurso público, el discurso político, mejor dicho, se llena la boca de la búsqueda de sectores estratégicos. De alguna forma se plantea qué política industrial o qué política de crecimiento podemos llevar a cabo para conseguir sectores estratégicos de crecimiento, sea el biotecnológico, sea el aeronáutico o sea cualquiera de ellos. Aquí mi posición es que esto es un planteamiento equivocado. Estos sectores estratégicos no aparecen
a través del BOE. No es el sector público quien los crea, es el mercado, son las empresas, de hecho privadas o iniciativa empresarial, la que generará unos sectores que en algún caso aparecerá y en otros casos no. Por lo tanto, comprometer recursos públicos para crear de la nada sectores estratégicos puede funcionar en casos, pues como funcionó Airbus en el sur de Francia, con una política muy costosa, muy duradera de la aeroespacial francesa, que al final creó un plan de desarrollo. Pero la cantidad de fracasos es muy superior a la de beneficios y dudo que el resultado de esa inversión pública sea socialmente beneficioso. Lo que genera ese tipo de crecimiento, o sea, la aparición de nuevos sectores, es la iniciativa empresarial y la competencia, que no es lo mismo que la competitividad. Es decir, si no generamos sectores donde haya un elevado grado de competencia, no habrá iniciativa empresarial que esté dispuesta a arriesgar para generar esos sectores. Y por definición no sabemos cuáles son los sectores de futuro que provocarán el crecimiento de algo que no existe todavía. En muchos sectores, por último, hay un exceso de regulación y es verdad que se trata, muchos de ellos, de llevar a cabo políticas de liberalización, pero hay que asegurarse de que al liberalizar lo que se genere sea mayor competencia y no una captura con mayor poder de mercado por parte de las empresas establecidas. Lo que ha ocurrido en el sector eléctrico es un ejemplo donde hemos liberalizado, pero ocurre que hay dos empresas que copan el mercado, controlan el mercado mayorista, el minorista, y una gran parte del déficit de tarifa es ese problema de liberalización o de desregulación equivocada. Perdón la brevedad, esto es lo que quería básicamente manifestar. Espero que en el debate podamos abundar en alguna de estas cosas si os parece interesante. Gracias.